Pues Manuel Lozano Leiva es catedrático del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. Fue el que trajo el primer acelerador de partículas a Andalucía. España. O a España. Él lo trajo, el primer acelerador de partículas. Ha escrito muchos libros, incluso novela histórica extraordinaria, pero hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, la actualidad manda y la realidad es esa cifra terrible que tenemos de 6.200.000 parados, más de eso. ¿Qué cree que pasará, profesor, de aquí a final de año? Pues yo creo, fíjate, Jesús, que disminuirá. Y disminuirá el paro drásticamente porque, no por infundir optimismo así desaforado, ¿no? Sino porque esta es una crisis que no proviene de una catástrofe natural ni de una guerra, sino que viene más bien de la avaricia, de la incompetencia, incluso de la estupidez humana, ¿no? Y todo esto ya estamos nosotros aprendiendo bastante porque llevamos 5 años. Yo creo que la lección la tenemos bien aprendida y que es el momento de empezar a recuperarnos y que efectivamente el pueblo creo que está reaccionando ya con más optimismo del necesario y pues será menos. Tomamos nota, 25 de abril cree que bajará el paro. Vamos a ver qué dicen los andaluces sobre los recortes en la ciencia, enseñanza y las dudas que tienen en el tema científico. Siempre, aunque sea en tiempos de crisis, siempre es muy importante la investigación científica porque es lo que hace avanzar el mundo, ¿eh? Claro que me preocupa. Me preocupa que va a haber un parón en todo, pero en la ciencia más. Supongo que las investigaciones que estén relacionadas con la medicina y el campo sanitario sí tendrían que tener algo de prioridad. Pero claro, obviamente la crisis hace que se recorten en todos los campos, ¿no? El caso es que se están marchando fuera y que aquí tenemos, me parece, gente inteligente que han estudiado y otros países se van a aprovechar de lo que nosotros hemos puesto para eso, ¿no? Pienso que la ciencia lo que debería es llegar más al pueblo, con un lenguaje más llano y sobre todo ver la aplicación. Siempre te dicen, no, esto ya está casi, hay una vacuna para esto, o hay una medicación para esto, para ciertas enfermedades graves, pero nunca las ves. Yo es que me considero una ignorante en ciencia, pero porque tampoco me preocupo. Me preocupan otras cosas antes que la ciencia. Me gustaría saber más de los planetas, de la composición de su movimiento, de las galaxias, de... A mí me gustaría sí que un científico me hablase en términos llanos y simples de genética y de neurociencias. ¿Cómo llega un cohete allá arriba? ¿Cómo llega? Esto es lo que a mí me gustaría saber. ¿Y cómo se mantiene? ¿Y cómo baja, claro? A ver, ¿cómo llega un cohete ahí arriba, se mantiene y luego baja? ¿Eso se puede decir en 30 segundos? Sí, es por una cuestión de acción y reacción. Una acción es el chorro hacia atrás que implica en la combustión y otra la reacción del cohete que va hacia adelante. Eso tiene que vencer la fuerza de la gravedad y si lo consigue, que para ello tiene que conseguir 11,1 kilómetros por segundo, se escapa. Después volver es otra cosa, ¿eh? Vale. Vamos a empezar ya con las preguntas. A ver, Córdoba. Juan, adelante. ¿Qué hay? Buenas noches, señor. Hola, bienvenido. A usted, como investigador científico, ¿qué le preocupa más? ¿La fuga de cerebros españoles a otros países para desarrollar su actividad? ¿O a la fuga de chorizos que están robando a manos llenas el dinero del desarrollo? A ver, profesor, un momento, yo le veo con muchas ganas, pero tenemos que hacer una parada. Reflexiona la pregunta de Juan, siempre vas igual, ¿eh? Vamos a publicidad, volvemos enseguida respondiendo a esa pregunta y a otras muchas más. En medio de la crisis, ¿son las investigaciones científicas una prioridad? ¿Ha habido un parón en España en el área científica? ¿Qué le gustaría saber sobre ciencia? ¿Qué problema científico le gustaría que le explicasen? Nuestro profesor de guardia, Manuel Lozano Leiva, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta aquí en Pido la Palabra, Canal Sur Televisión. Faltan 20 minutos para la medianoche y estamos con el profesor Manuel Lozano Leiva. Pero antes quiero agradecer a todos los jóvenes, principalmente seguidores jóvenes, porque este programa ha tenido ya más de 25 millones de impactos en Twitter. Así es que vayan a Twitter. Así es que
esas impresiones en Twitter. ¿Usted también se maneja en Twitter? Un poco, sí. Bueno, el nuestro es @plpalabra, ahí nos encontrará. Bien. Juan había hecho la pregunta, sí. Ya no me acuerdo, así es que repítela, por favor. Pero yo sí me acuerdo. Adelante. Sí, yo también. Yo también. A usted como investigador científico, ¿qué le preocupa más? ¿La fuga de cerebros españoles a otros países para poder desarrollar su actividad? ¿O a la fuga de chorizos que están robando a manos llenas el dinero para el desarrollo? Hombre, la pregunta a mí es que soy extremadamente sensible a eso porque si hay una tragedia en lo que significa la ciencia y la tecnología es la fuga de los jóvenes cerebros, ¿no? Sobre todo los jóvenes brillantes. Esto es mucho más grave de lo que parece y lamentablemente es posiblemente lo más evitable. Entonces, fijaros, a ver si me puedo explicar un poco de lo que significa la juventud en la ciencia y la tecnología. Esto se parece, si tú visitaras algún gran observatorio astronómico o un acelerador enorme de partículas o un laboratorio de biología molecular, estoy seguro que te sorprendería ver la cantidad de jóvenes que toda la base del sistema de investigación son chavales que uno a veces se piensa cómo es posible que sean tan jóvenes los que están manejando esa tan sofisticada tecnología y esos avances tan indecisivos para la humanidad. Y entonces de vez en cuando pues ves a algún cuarentón así, incluso ves a alguien como yo ya, que son los más veteranos. Y es que esto se parece mucho, de verdad, no es una frivolidad, se parece mucho al deporte de élite. Por ejemplo, tú imagínate en el fútbol, ¿no? Que ahora estamos con la Champions League, lamentablemente, como está la cosa, mejor pondríamos otro ejemplo, pero bueno, imagínate esto, ¿no? Tú ves que el deporte, en este caso el fútbol, imagínate que se le empiezan a drenar los jóvenes, se empiezan a drenar los futbolistas. Al final, ¿qué es lo que tú pretendes? Que metan goles Vicente del Bosque y Mourinho, Mel y todo eso, los técnicos. No, mira, son otros los papeles que tenemos que hacer ya los científicos veteranos. Aquello sería patético. Y entonces ahora mismo se está degradando de tal manera el sistema de ciencia y tecnología que el abandono de los jóvenes, estos que se están yendo afuera, porque yo pertenezco a una generación que fuimos los primeros que nos fuimos a formarnos fuera, pero íbamos a aprender para volver. Los que se van ahora no eran como nosotros, se van a buscarse la vida y esos no van a volver. Y eso es un drama mucho más grave de lo que parece. Y eso es lo que hay que evitar. Luego, si a todo esto se le suma el dinero que se está perdiendo o se está mangando... Bueno, ya en esa otra fuga me es bastante indiferente porque me parece bastante pobre y bastante mezquina. A mí la que me duele de verdad es la emigración de los jóvenes científicos e ingenieros, que es un capital que estamos perdiendo, que va a ser muy difícil que lo recuperemos, que va a tardar mucho tiempo. Muchísimas gracias. Vale, o sea que la fuga de la juventud investigadora le preocupa más que la fuga de los choris. Infinitamente más. Vale. Vamos a Almería. Manuel, adelante, tu pregunta para... Buenas noches, profesor Lozano. Mi pregunta muy breve, sí, ya que el tiempo nos acucia un poquito. Vamos a ver, ¿es posible el progreso científico en una sociedad en recesión económica? Vamos a ver, yo espero explicártelo bien porque fíjate que no solo creo que es posible, sino que es absolutamente necesario. Tú no vas a escuchar a todos los políticos vas a escucharles decir que hay que cambiar de sistema productivo, de modelo, de esto. Eso o se hace en base a la ciencia y tecnología o nos quedamos en servicios de los más ramplones que te puedas imaginar. Entonces, si hablan de esto, ¿cómo es posible que hagan unos recortes como los que están haciendo en ciencia? Fíjate, es muy sencillo. Tú imagínate cualquiera de las millones de familias que hay ahora mismo en España pasando necesidad, son más sensatas esas familias que muchos políticos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una familia normal y corriente que está ahora en apuros? Lo que hace es que el padre trabajará en negro si puede, hará chapuzas, la madre se buscará la vida como sea, tendrán la pensión, comerán pasta todos los días y filete un día al mes, harán todo. ¿Tú sabes lo único que no van a hacer? Nunca sacar a los niños del instituto y del colegio para que se busquen la vida. Pues eso en una sociedad es lo que hace la investigación científica y técnica. Cuando estamos depauperados es el momento de verdad de apostar por la investigación y por los jóvenes y todo esto. Se puede recortar, mira, nosotros nos podemos apañar sin renovar equipamientos, podemos estar varios años sin ir a congresos ni nada de eso,
Pero lo que no podemos es evitar, lo que no podemos es hacer lo que decíamos antes, no dar becas de investigación y no dar contrato a los jóvenes. Mira, te voy a poner un ejemplo de una amiga mía que ha muerto este mes. Es compañera, catedrática de Física Atómica y Nuclear, Montserrat Casas. Esta mujer era rectora de la Universidad de Baleares. Entonces, cuando estaba muriéndose, su último deseo fue, como sabía que iba a recibir muchas flores, dijo que todas las instituciones y todas las personas que le iban a enviar flores lo mandaran el dinero de esas flores a una cuenta y que con esa cuenta, con ese dinero, se hiciera un fondo para una beca de investigación científica. Esa es la sensibilidad que tenemos los científicos y eso es lo que no tienen los políticos. Bueno, pues nuestro recuerdo para esa catedrática a la que usted ha aludido. Muchísimas gracias. Nos da un ejemplo. Perdón. Gracias. Muchísimas gracias. Bendita su compañera y magnífico el ejemplo dado por usted. Perdón. Gracias, Manolo. Bien, pues, en fin, háblenos de esa catedrática. Montserrat Casas era una magnífica científica de la misma especialidad que yo y, bueno, pues una trabajadora incansable. Ha creado escuela, era catalana, de Barcelona, y sacó su cátedra a la vez que yo. Fuimos de la misma, el mismo año y somos amigos de siempre. Y también se dedicó mucho a la gestión y era tan buena persona y ideas tan claras que fue elegida rectora y durante 6 años. Fijaros, perdón, a lo mejor ya que estoy poniendo el ejemplo, pero fíjate que Montserrat Casas era rectora a la vez que el presidente de la comunidad autónoma donde ella regía su universidad era un ladrón compulsivo. Era el Jaume Matas ¿no? O sea, ya lo puedo decir porque está condenado, creo, y si no me da igual, ¿no? Entonces tú imagínate, no, pero no quiero hacer demagogia con esto, porque ni todos los políticos son ladrones, macarrones como ¿no? Ni todos los científicos somos tan buenos como Montserrat Casas, ¿no? O sea, no se puede decir eso, pero cuando tú tienes una sociedad en donde esa dualidad existe, donde tienes unos tumores que aunque... como el Fabra, ¿no? Que además dirigen y son los responsables de las instituciones científicas y académicas, entonces tú tienes una sociedad enferma, por mucho que el resto de los políticos y el resto de los científicos seamos buenas, y en un cuerpo enfermo la mayoría de las células funcionan bien y la mayoría de los órganos también funcionan bien, pero puede esos tumores ponerlo tan enfermo que lleguen a matarlos. Y ahora mismo la sociedad española está coexistiendo esas dos situaciones de personas como Montserrat Casas, ¿no? Que evita que se le manden flores para tener una beca, con ladrones compulsivos que lo único que quieren es tener palacetes y yates y toda esta estupidez humana, ¿no? Bueno, lo habíamos traído para hablar de ciencia, pero no, todo lo contrario, que lo habíamos traído para hablar de ciencia y estamos hablando de sentimientos. Yo quiero hablar de ciencia. Estamos hablando de ciencia, pero también de lo otro. Bien. Bueno, y además perdón, no me gusta... Lo vimos, y hablar aquí claro, decir que, en fin, ese diseño, esa disección que ha hecho de ladrones compulsivos, que ha dicho usted muy bien, no son todos, pero sí los hay, y esos son los que luego tienen que gestionar el dinero que va a la investigación. Huelva, a ver, todas las manos de pronto. A ver, Charo, tú. A ver, Huelva. Hola, buenas noches, bienvenido. Pues yo le voy a hacer una pregunta sobre ciencia. A ver. Bueno, ciencia regular, la verdad. ¿Regular? Sí, porque es una pregunta fácil, pero a mí y creo que a mucha gente tenemos dudas. Cuando se habla de energía nuclear, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas pues tenemos dudas, sobre todo miedo, reparo a la hora de plantearlo, ¿no? A mí me gustaría que nos explicara qué ventajas y qué inconvenientes obtenemos con ella. Muy bien. Bueno, la energía nuclear sí es ciencia, ¿eh? Y es ciencia y es una ingeniería bastante sofisticada, ¿no? La energía nuclear tiene unos orígenes tremendos, ¿no? Que son las bombas de Hiroshima, Nagasaki y demás, y todo el armamento nuclear, y por eso, además, pues es lógico que las personas tengan una prevención tremenda.
Pero también en el origen de la guerra están los aviones de combate y casi todo se pone al servicio de la guerra cuando ésta se tiene que llevar a cabo, ¿no? La energía nuclear es una manera de producir electricidad como un tanto original, pero es una central térmica, lo que hace es calentar algo para que ese vapor mueva una turbina, como ya lo hacen otras centrales térmicas, pero que queman gas o carbón, y esto lo que tiene es una reacción nuclear en cadena, lo que sea. Vale. Entonces, esto lo que tiene es ventajas e inconvenientes, como prácticamente toda la industria, o todo el transporte náutico, o la farmacia, todo, pues tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles diría yo que son las ventajas? Pues mira, por lo pronto no emiten nada a la atmósfera, si todo funciona bien, pues son inocuas, no expulsan nada a la biosfera. Su combustible es bastante abundante y además, que es el uranio, y además repercute muy poco en su funcionamiento, un 15% o algo así nada más, y el uranio está además muy esparcido por todo el planeta y en manos, digamos, más amables que el petróleo y el gas, porque está en Australia, en Canadá, en cosas así. Y por lo tanto eso le da bastante independencia a los países que tienen energía nuclear. Por ejemplo, el que tiene mayor energía nuclear es Francia, ¿no? ¿Qué otras ventajas puede tener? Hombre, pues mira, tiene unos desarrollos tecnológicos tremendos, porque incluso aunque se acabara el uranio, pues tiene el ciclo del torio, otro combustible que es mucho más abundante. Después hay centrales las centrales son de primera generación, segunda, tercera, cuarta, etcétera. Las que estamos ahora son de segunda generación y se están construyendo las de tercera. Pues ya hay diseñadas hasta la séptima generación. Y si en medio se consigue la fusión, pues ya se acabó, ¿no?, la fusión nuclear. Entonces, tiene mucho recorrido y, en fin, muchas más ventajas. Pero te digo también los inconvenientes, ¿no? Porque yo, al ser catedrático de eso, parece que es que la defiendo y no. Yo lo único que hago es evitar las mentiras y el alarmismo que hay en ella. ¿Inconvenientes? Pues mira, por lo pronto es una ingeniería bastante sofisticada, ¿no? Y por lo tanto se tiene que acceder a ella en países bastante desarrollados, como por ejemplo España, ¿no?, que la tenemos desde hace muchísimos años. O sea que no es exportable a todo el mundo, aunque también son sofisticados los aviones y en todos los países, incluso del tercer mundo, tienen sus líneas aéreas, ¿no? O sea que se podría hacer. Después tiene el problema de los residuos radioactivos. Los residuos exigen un tratamiento bastante delicado. Nunca ha pasado nada con los residuos, ¿no?, pero exigen una ingeniería bastante compleja porque duran muchísimo tiempo, ¿no? Tienen la ventaja de que es la única industria que tiene los residuos localizados y gestionados, ¿no?, durante mucho tiempo. Pero el inconveniente más grave quizás de las centrales nucleares es la percepción popular que hay sobre ellas. ¿Por qué? Pues porque ha habido, quizás por sus orígenes y quizás por elementos, no sé, ideológicos incluso, un alarmismo excesivo, ¿no? Son muy seguras las centrales nucleares, son 438 reactores funcionando desde hace 50 años y solo ha habido 3 accidentes graves. El de Harrisburg, el de Chernobyl y el de Fukushima hace 2 años. El de Harrisburg y el de Fukushima no han provocado ningún afectado, ni ningún muerto ni nada. El de Chernobyl fue un desastre total, pero que se le podía achacar a muchísimas cosas, ¿no? Eso supone una seguridad bastante grande. Lo que pasa es que es lógico que se tenga por parte de la población una prevención bastante grande hacia eso, pero la única manera de hacer eso es con información, no con alarmismo, y sabiendo que la energía nuclear va a ser, que esa es mi posición, ni favorable ni en contraria, sino que la considero inevitable. ¿Inevitable por qué? Pues porque el gas, el carbón, el petróleo, etcétera, se van a agotar, y las energías renovables, que son magníficas, pero tienen sus problemas y sus limitaciones, que esas no son inherentes a ellas, ¿no? Así que en el futuro tendremos que apostar por la energía nuclear y las renovables razonables que vayan eliminando el carbón, el gas y el petróleo. Muchísimas gracias. Profesor, por favor, más breve para responder a las preguntas. Sí, pero es que me ha preguntado de lo que soy catedrático. Ya vimos cuando lo de Fukushima, que la tranquilidad que manifestó en todos sitios. A ver, Sevilla, adelante. Sevilla, Miriam. A ver, más breves. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues mi pregunta va más encaminada a colación con lo que hablábamos anteriormente. Hacía usted referencia a la guerra. Entonces, un poco una pregunta en colación a lo que comentaba. La venta de armas mueve al año 150.000 millones de dólares, según la UNESCO. La mitad de las armas de fuego están repartidas entre los civiles
y el resto distribuidas entre los cuerpos de seguridad, lo que se traduce en un arma por cada 10 personas. Entonces, mi pregunta hacia usted es, ¿cree usted que detrás de esta industria armamentística hay una verdad oculta para tener a las personas con más miedo y más controladas y para ocupar zonas estratégicas de diversos países para llegar a controlar sus recursos y sus fuentes de energía? Claro que sí. Vamos a ver. Es que tu pregunta es muy compleja, ¿no? Y la respuesta tiene que ser compleja, aunque sea breve. Que sea breve. Sí, va a ser breve. Primero, en cuanto al número, eso no es tan importante como lo has planteado. ¿Por qué? Pues porque un avión de combate o un misil nuclear cuesta más, solo uno, que todas las armas que tiene la Guardia Civil. O sea, no te quepa la menor duda. Mientras que uno es tremendamente ofensivo y desdeñable, ¿no? El armamento de la Guardia Civil, hombre, nos protege, ¿no? Y nos da seguridad. O sea que no es comparable el número de armas. En cuanto al armamento, hay una industria armamentista que es tremenda. Y eso, además, lo apuntas muy bien en la segunda parte de tu pregunta, porque efectivamente hay una geoestrategia mundial que está claro que en una de las bases, no la única, pero una de las bases es la energía. Que por lo tanto, cuando hablamos de energía, como estábamos hablando antes, estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Y efectivamente hay una industria armamentista en la cual España participa, y además notablemente, que yo lo que sí te puedo decir es la postura de los científicos que tenemos que tener y los ingenieros hacia el armamentismo, ¿no? Y es, cuidado, yo no soy pacifista, y yo creo que tenemos que colaborar cuando un país se pone en guerra, España o en nuestra Unión Europea, tiene que tener mecanismos de defensa, ¿eh? Y por lo tanto necesitamos ejército y necesitamos armamento. Si en la guerra se pone lo mejor que tienen los países en juego y se juega la vida de sus jóvenes, es lógico que todos participemos en ella, y los científicos también. Pero tiene que ser en la defensa, pero no en la ofensiva, que era lo que tú apuntabas antes, y no en una industria armamentista que está controlando geoestratégicamente algunas fuentes y algunos dominios que son trágicos, como por ejemplo el de la energía. Gracias, Miriam. Gracias. Vamos a Granada. Eva, adelante, que Eva. ha sido además la primera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a ver, a mí me gustaría saber qué es la partícula de Dios y, Muy bien, sí, eso está bien. y si es tan importante como para justificar la inversión en un acelerador de partículas. También sabes que es un acelerador de partículas, porque si no me quedo a medias. ¿Y qué beneficio nos aporta? Aquí me tengo que extender un poquito, lo siento. Lo siento. Mira, primero te tengo que decir eso de la partícula de Dios. Sí. ¿Tú sabes de dónde viene? No. De una mala traducción e incluso una estupidez. Porque viene en inglés, de Golden Particle. Eso significa la partícula puñetera. Que lo bautizó una persona, sí, que es Liederman, un premio Nobel de física, y la dijo así en inglés porque era una partícula que no había quien la detectara. Pero de Goldman Particle, pues Goddamn Particle, le pusieron después de God Particle, que significaría en todo caso la partícula Dios. Y después, por razones, pues, las que tú quieras, ¿no? Que te puedes imaginar, periodísticas, digamos, religiosas, lo que tú quieras, ¿no? Le pusieron la partícula de Dios. Lo cual es una barbaridad porque fíjate el origen, ¿no? La puñetera hasta la partícula de Dios. Entonces, está mal, ¿no? Y además, para colmo, el bosón de Higgs, que es de lo que estamos hablando, pues es el último mecanismo que afirma lo que científicamente llevamos siglos diciendo, y es que la noción de Dios no es necesario para describir. Nosotros no decimos que Dios exista o no existe y demás, sino que no es necesario, ¿no? Y el bosón de Higgs puede explicar el universo sin necesidad de una causa externa. Así que lo de partícula de Dios está en entredicho. La idea es por qué es importante esto, ¿no? Mira, y ya te lo empalmo con la cuestión de lo que es un acelerador. Tú imagínate, un ejemplo que pongo alguna vez, imagínate una relojería y queremos averiguar cómo funcionan los relojes, antiguos mejor, ¿no? Entonces lanzamos uno contra otro, relojes antiguos, de esos de bolsillo, después relojes de cucú, saltan piezas por todas partes, lo hacemos cada vez de manera más violenta. Y los físicos lo que hacemos es estudiar todas las piececitas estas que están saltando en los estallidos de chocar unos contra otros, y al final hacemos un modelo de cómo funciona el reloj. Entonces ya hasta el año pasado ya sabíamos cómo funcionaban los relojes, pero nunca había saltado el mecanismo del áncora
y el resorte, que era lo que hacía mover todo. Ese es el bosón de Higgs. Entonces, no nos ha enseñado gran cosa, porque ya sabíamos cómo funcionaban los relojes, pero necesitábamos esa confirmación. Esto se ha hecho en el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que es el mayor laboratorio del mundo. Y ahí todos los países participan con un porcentaje de su Producto Interior Bruto, o sea que eso cuesta una fortuna, ¿no? Es de Europa y está abierto para todo el mundo. ¿Merece la pena, me preguntabas tú, esa cantidad de dinero? Sí. Pues sí, porque mira, en el CERN son 27 kilómetros de alta tecnología, unos 100 metros de profundidad, ese es el acelerador, lo que lanza los relojes una cosa con otra, que son partículas, y eso hay que mantenerlo a 270 grados bajo cero, con unos imanes superconductores tremendos, que hacen colisionar las partículas en unos detectores que son prácticamente catedrales subterráneas, de más hierro que la Torre Eiffel, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice, ¿y todo este gigantismo para qué? Cuando el CERN hace un concurso a las empresas europeas para un equipamiento, la empresa que gana ese concurso no solamente gana el dinero que estaba en juego en el concurso, sino que se pone automáticamente en la vanguardia de esa tecnología en todo el mundo. Entonces, el CERN, una de las cosas que hace es mantener y subir todo el nivel tecnológico de Europa, y eso es muy importante. Pero es que además da, y con esto termino, Jesús, pero esto es importante, da, si estamos todos escuchando. Da algunas veces unos no daños colaterales, sino ventajas colaterales increíbles. Por ejemplo, en los hospitales se utilizan aceleradores para irradiar el cáncer, detectores que hacen diagnóstico por imágenes, todas estas cosas surgen de allí. Pero, mira, te cuento una anécdota. Los físicos, como trabajamos allí, es que estamos allí, trabajamos unos meses o unas semanas, volvemos a nuestras instituciones de origen, en mi caso en la Universidad de Sevilla, y esto nos teníamos que poner todos en contacto para transmitirnos los datos que se están provocando en el CERN cuando estábamos en nuestras instituciones de origen. Entonces yo me acuerdo en mi despacho, una vez, año 89, 90, estábamos un grupo y uno dijo: ¿habéis visto lo que nos han mandado estos de la división de informática? Es decir, otra guaracha que lo único que tiene sentido es para volvernos locos. Y se trataba de que intentáramos probar un sistema para comunicarnos cuando estuviéramos en nuestras instituciones de origen. ¿Sabes cómo se llamaba eso? La World Wide Web, es decir, la WWW. Entonces, fíjate lo astuto que éramos nosotros viendo el futuro, ¿no? No nos dimos cuenta que realmente, como cosa colateral, estábamos poniendo al servicio de la humanidad nada menos que la principal aplicación sobre Internet que hoy utiliza todo el mundo, y no hay ninguna empresa detrás, porque el CERN está abierto a todo el mundo y no tiene patentes. Muchas gracias. Bueno, un pequeño comentario. Sí. Da gusto. Claro. La pasión de la científica que tras su muerte, aún la pasión que tenía por la ciencia, por contribuir aún después de su vida. Gracias. Bueno, eso fue en el año 89, ha dicho, ¿no? Sí. Cuando ya estaban creando Internet, como nos ha explicado. Desde luego, lo explica usted también como la pizarra de mi amigo Manu Sánchez cuando empieza a explicar cosas que será dentro de unos momentos. Vamos a Málaga. A ver, Milis, adelante. Buenas noches, profesor Lozano. A ver, usted en su libro El fin de la ciencia dice, nos habla de la grandeza y los milagros de la ciencia y también de los peligros y las miserias. Yo creo que la mayoría de nosotros y de los que nos están viendo, pues conocemos muchos de los grandes milagros que se ha conseguido con la ciencia. Uno de ellos ha sido el Internet, que hoy es tan conocido y tan famoso, aparte de los avances médicos, ¿no? Pero los peligros y las miserias, eso ya es un poquito más confuso. Vamos a ver. ¿Usted nos puede explicar eso, de qué va y sobre todo por qué lo tendríamos que conocer nosotros? Sí, muy bien. A ver, la ciencia en principio es neutra. Sí, porque la ciencia es inherente al ser humano, es lo que nos distingue del reino animal. Somos los únicos que nos preguntamos sobre la naturaleza y cómo modificarla en nuestro provecho, la ciencia y la tecnología. Y eso es así desde el Australopithecus hasta nosotros, ¿no? Entonces la ciencia es neutra. ¿Qué es lo que ocurre? Que el uso de la ciencia es lo que puede meter perversiones a veces tremendas, ¿no? Entonces, es obvio, no es lo mismo, ni muchísimo menos, estar investigando para una vacuna y erradicar una enfermedad tropical que estar trabajando en un sistema de guiado de misiles.
obviamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar trabajando en genética para prevenir enfermedades raras o malformaciones que estar trabajando en genética para mejorar la especie o para diseñar bebés de ojos azules y pelos rubios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que hay... Pero eso no lo deciden los científicos, eso lo deciden otros. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que era la segunda parte de su pregunta. Lo que tenemos que hacer, y aquí sí que os llamo la atención a todos, es procurar que los científicos tratemos de explicar, y eso se puede hacer. Fíjate, antes había uno, por ahí me parece que eras tú, ¿no? Que es camarero, ¿no? Había el descubridor del núcleo atómico, Rutherford, decía a sus discípulos: si le explicáis a un camarero lo que estáis haciendo y no lo entiende, lo tonto no es el camarero, sino lo que estáis haciendo. Entonces, creo que todo lo que hacemos en ciencia se puede explicar. Nos ayudan mucho los periodistas, cada vez más, pero también por parte de ustedes tiene que haber la responsabilidad de tratar de entender. Lean libros de divulgación, atentos a los programas de televisión, escuchen la radio, hagan lo posible de los que están tratando de entender. ¿Por qué? Pues porque en el futuro les aseguro que va a ser muy difícil ejercer la democracia sin tener unos conocimientos científicos claros. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder caer en manos de los charlatanes, de los demagogos, de la palabrería, y eso va a ser cada vez más decisivo. Y eso no quiero apuntar ahora mismo a instituciones que todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero la única manera de defendernos de las perversiones que puede tener la ciencia es haciéndonos partícipes de ellas. Entonces, perdón, profesor, entonces eso quiere decir que lo que realmente el peligro está en que nosotros, los ciudadanos, desconozcamos la ciencia. Exactamente. Ese es el verdadero peligro. Exacta y rigurosa. Bueno, y de ellos que la expliquen como Lozano Leiva. Y que la explique como usted, claro, por supuesto. Yo hago lo que puedo. Gracias, Milis. Vamos a Jaén. Miguel, adelante. Tu pregunta. Buenas noches, profesor. Mi pregunta es, creo que para usted es sencilla, pero para nosotros un poco más complicada. ¿Nos puede explicar, tan bien como lo está explicando, qué es el fracking? Y sobre todo, si hay alguna relación entre las prácticas que se han producido de fracking en la provincia de Jaén con estos terremotos que están habiendo tan recurrentes en Torre Perojil. Sí. El fracking es un modo de extraer gas y petróleo también, pero fundamentalmente hoy día gas, de la profundidad, a mucha profundidad. Fíjate, cómo se extrae petróleo normalmente y gas es cuando este está alojado en un bolsón geológico subterráneo, y en ese bolsón se perfora y cuando se llega, pues, o por la propia presión o bombeándolo, sale el gas y sale el petróleo. Eso es así de sencillo. El fracking lo que consiste es en tratar de extraer petróleo que no está en un bolsón, no está en un yacimiento de este estilo como un lago y todo lo demás, sino en una capa freática muy profunda, en donde, una capa rocosa, en donde está absorbido. Entonces, lo que se hace... Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que es caro, es más caro que en cuanto al petróleo y el gas ahora mismo extraerlo se pone caro, pues cuando se está volviendo al fracking que se inició después de la Guerra Mundial, ¿no? Entonces lo que se hace es que se perfora hasta que se encuentra esa capa que está empapada de gas, que la presión lo hace que esté atrapado en ella, y después se perfora en horizontal. Cuando se ha localizado, se hacen pequeños estallidos y se provocan fisuras que son microscópicas, o sea que prácticamente las más grandes son de milímetros como máximo. Como lo que, y entonces perdone, profesor, fluye, como lo que estamos viendo exactamente, ¿no? Y entonces en esas grietas, pues después se extrae, o sea, se inyecta agua a mucha presión. En esas grietas se sube después por el mismo tubo que se ha perforado y se extrae el gas. ¿Qué ventaja y qué inconveniente tiene esto? Ventaja, pues tiene la ventaja de que ese gas profundo está muy esparcido por todo el planeta. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque tú imagínate que en España tuviéramos mucho gas de ese, que no se sabe porque se están haciendo prospecciones todavía. Pues nosotros nos quitaríamos un montón de dependencia que tenemos del gas, porque nos lo traen desde Europa y desde Argelia, ¿no? Y ese gas, yo no sé si tú sabes que tenemos almacén de gas por 6 días. O sea, tenemos gas almacenado por 6 días, o sea que la dependencia es total, ¿no? Si tuviéramos sería magnífico. Ahora, ¿ventaja que tiene? Pues una es a la soberanía y la independencia que recuperaríamos, ¿no? Pero también tiene inconvenientes, porque es una industria del gas, y el gas ese es gas metano, y el metano es un gas
que provoca mucho efecto invernadero, mucho más que el CO2, que el dióxido de carbono. Claro que si se saca de aquí, las otras industrias de gas también lo están echando, ¿no? Pero bueno, tiene problemas de que si hubiera un accidente, cosa que no ha habido, hay decenas de miles de perforaciones ya hechas, en Estados Unidos, en Holanda, por todas partes. Nunca ha ocurrido, pero podría ocurrir que en la perforación, aunque el agua que bebemos está muy superficial, y esto estamos hablando de 1.000 a 6.000 metros, ¿no?, de profundidad, pero podría ocurrir, ¿no? En fin, que tiene inconvenientes. Lo que yo sí te digo es que con el fracking, hacerle caso, por favor, a los científicos, los ingenieros, de las instituciones públicas que para eso están, las universidades, los consejos superiores de investigaciones científicas, las agencias de medio ambiente, etcétera. Pero no volvamos a perder algún tren que podríamos perder por culpa de la incompetencia, de la ignorancia y de la demagogia. Entonces hay que hacerle caso a quien hay que hacerle. Y te aseguro que los terremotos de Jaén no tienen absolutamente nada que ver con las prospecciones que posiblemente se hagan en el futuro en el gas que podamos tener en España. Muchas gracias, Miguel. Y vamos rápidamente a ver qué nos trae Mar Barrera. Preguntas de las redes sociales. Muy buenas noches, profesor. Los amigos de las redes me han anotado una frase de Gregorio Marañón para su intervención, que dice así: la verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su utilidad. Sí. Los internautas dicen que están aprendiendo muchísimo con su visita al programa, piensan que el avance de la ciencia controlado siempre es positivo y que nunca debe dejarse de invertir en este sector. 3 preguntas le tengo preparadas de todas las que nos han llegado. Primera, unos investigadores de la Universidad de Granada han patentado un tratamiento natural contra el acné. ¿Qué le parece este tipo de... el acné? Sí. ¿Qué le parece este tipo de avance científico en Andalucía? Bueno, me parece bien, ¿no? Porque el acné creo que es un problema que tienen todos los adolescentes y se podría curar. Yo no sé en este sentido si es un gran avance. Todo lo que sea eliminar enfermedades o problemas físicos me parece magnífico. Adelante. Segunda pregunta. ¿En la factura de la luz se paga el almacenaje de residuos nucleares? Sí. Y de ser así, ¿pagaríamos más con el aumento de residuos? No, eso... cuando se habla de la energía nuclear, se habla desde la minería hasta no solo los residuos radiactivos, sino el desmantelamiento de la propia central una vez que ya está fuera de uso. O sea que eso está todo incluido en los propios costos de la energía nuclear. ¿Sí? Y tercera y última pregunta, ¿en qué afectará a los ciudadanos la reforma energética que prevé aprobar mañana el Gobierno? Bueno, yo creo que la reforma energética habrá que verla, porque la situación energética en España es tan complicada como la mecánica cuántica, que yo le digo a los alumnos que si se la explica a alguien y la entienden es que no se la han explicado bien. Entonces, ahora mismo ya me gustaría ver el decreto, porque estoy seguro de que el Gobierno no sabe absolutamente qué hacer con el sistema eléctrico español, porque está realmente muy complejo. Y ya a lo mejor otro día podíamos hablar de eso. Sí. Le tomamos la palabra y otro día tenemos que hablar del sistema energético y de las energías renovables. Sí. Gracias por la visita, ¿se ha sentido a gusto, cómodo? Sí, yo muy bien, no sé los demás. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos que quedar para hablar de las energías. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, gracias a nuestro público aquí presente, a los que están allí. Feliz viaje de regreso ahora cada uno a su casa. Y ¿qué le voy a decir a Jaén? Que me han traído una medalla de la Virgen de la Cabeza, que tengáis feliz romería el próximo domingo. Bueno, que viva la Virgen de la Cabeza. Que tengáis una bonita romería y también para todos los andaluces. La semana que viene estará con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Ramírez, que vendrá a hablarnos pues de la pareja, del amor, del sexo también. Hablaremos de todo, preguntaréis de lo que queráis. Hablaremos también de las medidas económicas, de esas medidas económicas que mañana, con toda probabilidad, como empezábamos diciendo, va a tomar el Gobierno de España. Y también hablaremos de los casos de actualidad en los temas judiciales. Así es que ya pueden ir mandando sus preguntas a través de las redes sociales para que las tengamos aquí y las podamos hacer.